Este programa es presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Ambiente en el Medio. 30 minutos para compartir historias que tienen que ver con nosotros y la relación con el entorno. Historias que hoy irán, por ejemplo, por lo que les prometí la semana pasada. Un recorrido por un mapa que les muestra árboles frutales que están en lugares públicos de Montevideo, muchos de ellos en este momento ofreciendo sus frutos. Por otro lado, vamos a repasar el programa de pequeñas localidades o abastecimiento y saneamiento de pequeñas localidades que lleva adelante OCE. Vamos a tener una charla TED a cargo de Graham Hill hablando sobre ser vegetariano de lunes a viernes. Pero tal cual es tradicional, comenzamos el programa repasando aquellas noticias uruguayas e internacionales donde el ambiente fue protagonista en la última semana. El año pasado en todo el mundo se produjeron casi 49 millones de toneladas métricas de basura electrónica, equivalente a 7 kilos por cada habitante del planeta, y para el año 2017 la cifra aumentará un 33%, según un estudio dado a conocer en Toronto por la Universidad de las Naciones Unidas. Este estudio incluye el primer mapa global de basura electrónica que muestra la cantidad de desperdicios que genera cada país. Según los datos recopilados, para 2017 el volumen anual de basura electrónica será de 65,4 millones de toneladas, un peso equivalente a 200 edificios como el Empire State de Nueva York o a 11 construcciones como la Gran Pirámide de Giza. El estudio indica que en el año 2012 China y Estados Unidos se situaron a la cabeza de los países con más equipos electrónicos y eléctricos fabricados, además de los que generaron una mayor cantidad de basura electrónica. China generó 11,1 millones de toneladas, mientras Estados Unidos generó 10 millones de toneladas. En nuestro continente, Brasil y México son los países que generan más basura electrónica, mientras que en Europa, España está en los primeros lugares. La elevada contaminación que afecta a China obligará a todos los pilotos de los vuelos comerciales que circulen entre Pekín y los aeropuertos más concurridos del país a recibir entrenamiento especial para poder aterrizar a ciegas. Según el diario Oriental Morning Post, la Administración Civil de Aviación de China requerirá a los pilotos de vuelos comerciales, también de aeronaves pequeñas, a tener certificado que acredite su capacitación para este tipo de aterrizajes a partir de enero del año que viene. Hasta la fecha, solo los pilotos de aviones de pasajeros grandes estaban obligados a recibir este entrenamiento conocido como aterrizaje ciego de categoría 2, si bien ahora la orden se extiende a todos los aviones. La iniciativa busca reducir los retrasos en el Aeropuerto Internacional de Pekín, que según una encuesta de la organización FlightStats de julio de este año, registró los peores índices de puntualidad de los principales 35 aeropuertos internacionales del mundo. La Oficina de Administración de la Aviación China afirma que una de las razones de los retrasos es que los pilotos no disponen de la certificación para aterrizar con baja visibilidad. Durante este mes, el país ha estado sumido en una severa capa de contaminación que ha provocado la cancelación y el retraso de centenares de vuelos y el caos en algunos de los principales aeropuertos del país. Dos que tienen que ver con los polos helados. El manto de hielo de la Antártida Occidental pierde unos 50 kilómetros cúbicos al año, es decir, un 15% más de lo que se estimaba hasta ahora, según una información de la Agencia Espacial Europea. Este aumento se debe en parte al incremento de las pérdidas de hielo de los glaciares, pero también a la capacidad de observación que tiene el satélite CryoSat en áreas que hasta ahora escapaban al análisis de los científicos. En anteriores estimaciones, los científicos habían concluido que el nivel del mar había aumentado a un ritmo de 0,28 milímetros entre el año 2005 y el 2010, en que se puso en órbita el CryoSat. Los nuevos datos aportados por el radar permiten ver a través de las nubes y en la oscuridad y sugieren que la pérdida de hielo es un 15% superior. Mientras tanto, el cambio climático documentado en las últimas 3 décadas influye en los ecosistemas terrestres y marinos del Ártico, aunque las mediciones anuales muestran variaciones regionales en efectos, según un informe divulgado en los Estados Unidos. Después de un año que marcó récords, en 2012 se registraron temperaturas relativamente frías del aire en el verano de 2013 en la región central del Océano Ártico, Groenlandia y el norte de Canadá. Por contraste, el verano de 2013 fue uno de los más cálidos que se hayan registrado en Alaska, donde algunos observatorios en áreas de congelamiento permanente registraron
temperaturas altas sin precedentes. Desde que comenzaron las observaciones en 1982, la productividad o verdor de la vegetación en la tundra ártica ha aumentado de forma monótona en Eurasia y a ritmo acelerado desde el periodo 2005-2009 en América del Norte. Y en las últimas 3 décadas, la temporada de crecimiento de la vegetación, esto es el periodo de más actividad de fotosíntesis, ha aumentado en 9 días cada década. Uno de los resultados de este cambio climático es que los arbustos altos y los árboles han extendido su territorio en los bosques de la tundra siberiana con una tasa de crecimiento de hasta 25% desde la última mitad de la década de 1960. Dejamos de lado los polos congelados, o no tanto, de acuerdo a lo que planteaba este informe, y nos metemos en el plan de abastecimiento a pequeñas localidades que lleva adelante OCE. En el quinquenio se van a invertir 12 millones de dólares, la mitad de ellos fondos no reembolsables de la cooperación española, la otra mitad fondos del propio organismo de OCE, administrados a través del BID. La ingeniera Karina Azuris nos cuenta de qué va el plan. El programa consiste en dar soluciones de agua potable a unas 355 escuelas y poblados rurales que se ubican en el medio rural disperso. O sea, nuestro país tiene una población rural muy pequeña, menos de un 5%, esto es rural interior, y dentro de ese universo apuntamos a toda aquella población que no puede autosolventarse el tema del agua, o sea, no puede solucionárselo por un tema de escasos recursos. Entonces OCE cuantificó todo ese universo de personas haciendo centro en la escuela y empezó a hacer un programa que resolviera esa problemática, creando sistemas de abastecimiento de agua. Ahora llegó el agua de la escuela y tenemos agua de la canilla. El horizonte del programa son cubrir 355 escuelas y localidades y pequeñas localidades rurales. Tenemos escuelas que son aisladas y escuelas que tienen en sus alrededores algunas viviendas aledañas, que no son muchas, varían entre 10, 15 hasta 25, pero para que tengan una idea del pequeño porte que son estas poblaciones. Importante para el centro escolar porque la escuela está cumpliendo una doble función. Una escuela centro de la comunidad, porque desde la perforación de la escuela se está llevando el agua potable a los vecinos. De todo ese universo de medio rural disperso, nosotros apuntamos a aquello que corre riesgos desde el punto de vista sanitario, o sea, son las poblaciones que se están abasteciendo de cachimbas, de arroyos, de pequeñas cursos de agua que no llegan ni a ser arroyitos, cañadas, cajas de agua, de lluvia que se recogen por los techos. Entonces toda esa población la encontramos prioritaria, al igual que todas aquellas escuelas aisladas que tienen una matrícula escolar, o sea, una cantidad de niños bastante grande y que es importante que lleguemos rápido a solucionar ese problema. O sea, las prioridades se determinan por las condiciones de abastecimiento actual y por la cantidad de niños que llegan a las escuelas. El programa no es una gran obra de ingeniería, sino que son pequeñitas obras que tienen mucho de gestión y mucho de coordinación. La gestión implica llegar a un lugar, relevar, coordinar con la ANEP, con las inspecciones departamentales, con las maestras, con los vecinos, a veces con las intendencias, recibir todas esas demandas, priorizarlas y luego hacer las obras, que la mayoría son perforaciones, o sea, se capta agua subterránea y se desinfecta, otras son extensiones de redes rurales que ya existen o suburbanas. Luego que se hacen esas obras y el agua es apta para el consumo, se habilita cada sistema y después trabajamos con lo que se llama la gestión participativa, que es donde tienen que ver los vecinos. Esa es la parte más original del programa. OCE tenía antes de comenzar el programa 365 servicios, o sea, sistemas de agua, y con este programa se duplicaría. La empresa como tal no podría atender y operar todos estos sistemas en forma adecuada si no fuera por la participación de los ciudadanos en estos lugares. Para ello se realizan talleres de capacitación y de educación, sobre todo en los niños, en el que se les enseña el cuidado del medio ambiente, de la fuente de agua, del cuidado de las instalaciones que ahí quedan instaladas y sobre todo la importancia de la desinfección del agua. ¿Por qué tenemos que desinfectarla? Porque para que no tenga patógenos, porque es bueno para la salud. Bueno, y cómo chequear día a día el monitoreo de esa calidad de agua que sea de la misma calidad y garantía que la que tiene todo el resto del país.
además de abastecer y de tener un impacto muy grande en la vida de todas estas personas que no tenían agua potable y van a tener, es el gran, digamos que objetivo, no, desafío es que sea sostenible en el tiempo, que no quede como muchas iniciativas que hubieron antes, que quedaron, duraron 4 o 5 años y después murieron porque no pudieron ser sostenibles porque están en lugares muy lejanos y dispersos. La idea es que esto pueda quedar operativo y pueda quedar instalado en la gente y que la gente no se vaya de los lugares donde está. Recuerden que estos lugares son lugares que están aislados de todos los servicios, del transporte, de la educación y sobre todo de la salud. Entonces, más que nunca tenemos que hacer énfasis en que este servicio sea de primera y que apunte a mejorar la salud y la calidad de vida de la población. El agua es muy importante, hay que cuidarla. Tendremos que evitar dejar canillas abiertas. No hay que tirar basura en el agua, por supuesto, porque las aguas subterráneas después se contaminan. El agua es fundamental. El agua para beber, el agua para bendecir, el agua para tomar mate y en la comida y para sentir la lluvia que mojará la tierra y hará feliz a los niños chapoteando en los cerquitos de mi país. Les recuerdo las maneras de comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través del Facebook o del Twitter de NSTV o mandarnos un mail a elambiente@nuevosiglo.com.uy. Hacemos una pausa y nos vamos a ella, tal cual es tradicional, con un consejo ambiental de la Intendencia de Montevideo. Seguramente muchos de ustedes recuerden a Martiniano Molina, uno de los cocineros mediáticos argentinos surgidos a principios de la década pasada y que además realizara un par de ciclos bien interesantes para señales internacionales grabados en las costas uruguayas. Desde hace algunos años, Martiniano Molina se ha convertido en una especie de militante clase A de la huerta orgánica y del consumo orgánico, no solamente por lo que lleva a su mesa y por lo que él muestra en la cocina, sino por la manera como va comprando cada uno de sus ingredientes. Hace poco conversaba con los colegas de C5N sobre cómo lleva adelante los temas orgánicos. Se sabe que a partir de un determinado momento diste un vuelco hacia lo orgánico, hacia lo natural, como una cuestión también de mucha conciencia social. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? En realidad es un proceso. Nadie hace un cambio de la noche a la mañana o en pocas horas. Esto es una suma de un montón de acontecimientos personales y cosas que uno fue viendo. Vas abriendo algunas puertas, a veces no querés ver porque estás cómodo, estás tranquilo en tu posición y ya sea desde el dinero, desde el éxito, lo que fuere, cierto poder y estás tranquilo en ese lugar, entonces te cuesta porque cuesta soltar, ¿no? Cuando iba a hacer los programas al mediodía y estaba 1 hora y media y que presentaba una nota, se cocinaba, gritaba, iba para acá, para allá, me vestía de indio el 12 de octubre, no sé. Llegaba a mi casa, después iba a hacer una nota o grababa Gourmet 5 programas y pues presentaba un libro. Había muchísimo dinero, te pagaban muy bien, muchísimo éxito, reconocimiento de la gente y demás. Pero yo llegué a mi casa con un virulo en la cabeza, te juro que no podía estar un segundo en paz. Uno para tomar algo nuevo tiene que soltar lo viejo. Yo siempre digo, el mundo que yo veo no me da orgullo. No me siento orgulloso del mundo en el que estoy. Donde la mitad del mundo no tiene ni siquiera agua dulce para subsistir, alimento. Y si puedo hacer algo teniendo una incidencia en la gente, voy a intentar hacerlo. El otro paso es tener tus ciruelos, tus naranjos, tus limones en tu casa o en un pequeño espacio. Pues decís, che, bueno, pero eso necesita un terreno. Bueno, pero discúlpame, lo que vale tu departamento en Buenos Aires, te compras un campo de 10 hectáreas acá a 1 hora. Nosotros tenemos un terreno de 16 hectáreas acá en Magdalena, que en su momento una plata que nos alcanzaba para comprar un departamento en Quilmes de 2 ambientes.
con una casa, con paridera de chanchos, con gallineros, todo. Y ahora nosotros lo llevamos hacia el orgánico. Tanto la palabra sustentabilidad se pone en todos lados, que lo que siempre digo yo es, para querer y para realmente ver un mundo posible, sustentable, o que se sustente propiamente sin contaminar y demás, primero cada uno de nosotros debemos ser un poco más autosustentable. Sos más autosustentable si haces tu huerta que si compras en el mercado convencional. Sos un poquito menos capaz que si compras en el mercado orgánico, pero sos mucho más responsable, porque estás apoyando a esos productores que trabajan responsablemente, que no contaminan y un montón de cuestiones que está buenísimo. Digo, hay distintas escalas, pero tiene que pasar por uno. Sos más comprometido, más responsable, más autosustentable si separas tu basura en origen. Por más que todavía en tu municipio no se separe en los lugares que hoy se está haciendo, vos botellas puedes mandarlas a reutilizar, cartón se puede mandar a reciclar. ¿Por qué los cartoneros se meten en los tachos de basura y demás? Bueno, porque están buscando cartón, papel seco para vender, botellas para vender, de vidrio para vender. Bueno, esto lo puedes hacer vos, y un día de sol sacás el papel, el cartón y demás, te tomás el trabajo atado, seco, y que se vea. Y haces tu compost, y si podés tener tu huerta, y si no podés tener tu huerta, poner un balcón, hacer tu huerta vertical. Vos vas con tu bolsita de tela a comprar, te estás pidiendo que no te den bolsa de nylon, por más que en esa comunidad todavía no esté esa ley. No importa, vos pones el ejemplo. Entonces digo, esto tiene que ver con la honestidad, ¿no? Decir, ¿dónde voy a poner mi fuerza? ¿Hacia dónde le apunto? ¿Qué le quiero decir a la gente? ¿Quiero hacer 1000 programas por año o quiero hacer 5 profundos? Elijo hacer 5. Y continuando en la línea de lo que planteaba recién en algún punto Martiniano Molina, hablemos de ser vegetariano. Muchos dicen que ser vegetariano ayuda al medio ambiente, pero en una cultura carnívora como puede ser la nuestra, eso es difícil. En una charla TED, el norteamericano Graham Hill planteaba, ¿por qué no ser vegetariano al menos de lunes a viernes? About a year ago, I asked myself a question. Knowing what I know, why am I not a vegetarian? After all, I'm one of the green guys. I grew up with hippie parents in a log cabin. I started a site called Tree Hugger. I care about this stuff. I knew that eating a mere hamburger a day could increase my risk of dying by 1/3. Cruelty, I knew that the 10 billion animals we raise each year for meat are raised in factory farm conditions that we hypocritically wouldn't even consider for our own cats, dogs, and other pets. Environmentally, meat, amazingly, causes more emissions than all of transportation combined. Cars, trains, planes, buses, boats, all of it. And beef production uses 100 times the water that most vegetables do. I also knew that I'm not alone. We as a society are eating twice as much meat as we did in the 50s. So what was once the special little side treat now is the main and much more regular. So really, any of these angles should have been enough to convince me to go vegetarian. But there I was, tucking into a big old steak. So why was I stalling? I realized that what I was being pitched was a binary solution. It was either you're a meat eater or you're a vegetarian. And I guess I just wasn't quite ready. Imagine your last hamburger. So my common sense, my good intentions, were in conflict with my taste buds. And I'd commit to doing it later. And not surprisingly, later never came. Sound familiar? So I wondered, might there be a third solution? And I thought about it, and I came up with one, and I've been doing it for the last year, and it's great. It's called Weekday Veg. The name says it all. Nothing with a face, Monday to Friday. On the weekend, your choice. Simple. If you want to take it to the next level, remember that the major culprits in terms of environmental damage and health are red and processed meats. So you want to swap those out with some good sustainably harvested fish.
It's structured, so it ends up being simple to remember, and it's okay to break it here and there. After all, cutting 5 days a week is cutting 70% of your meat intake. The program has been great, Weekday Veg. My footprint's smaller, I'm lessening pollution, I feel better about the animals, I'm even saving money. Best of all, I'm healthier, I know that I'm going to live longer, and I've even lost a little weight. So please, ask yourselves, for your health, for your pocketbook, for the environment, for the animals, what's stopping you from giving Weekday Veg a shot? After all, if all of us ate half as much meat, it would be like half of us were vegetarians. Thank you. Y para cerrar lo que les había prometido, hablarles un poco de este mapa de Montevideo que marca dónde existen árboles frutales en espacios públicos. Es bien fácil buscarlo en Google Maps, se pone árboles en las calles de Montevideo y allí empiezan a aparecer marcas que poco a poco lo fueron colocando a partir de quien llevó adelante la idea. Personas que les van mandando mails y les dicen, mira, en mi barrio hay un árbol que está en la calle y que tiene tal fruto. Bueno, se puede encontrar absolutamente de todo. Quizás para quienes caminan por la Rambla del centro de Ciudad Vieja, lo más común es ver por esta época del año los frutos de las palmeras que están sobre la Rambla. Pero, por ejemplo, ¿qué hablar si en las cercanías de Bohemios, en Pocitos, hay nueces en las calles? O pensar las paltas, que en varias zonas del Prado están marcadas. Hay por allí árboles perales adentro del Parque Rivera y los indica con absoluta precisión este mapa que tienen allí por delante. Hay ciruelos en varias partes de Montevideo. Por ejemplo, en el Cordón, en la manzana que está enfrente a la sala de Cinemateca Uruguaya, hay muchísimos árboles de mora en las veredas y también por esta época del año pueden verse sus frutos. Hay pitanga en más de un lugar en Montevideo y esta es exactamente la época en la cual la pitanga maduró, se pone bien violeta y bien dulce como para comerla. Es toda una experiencia meterse en este mapa, identificar los árboles que hay en las cercanías de donde uno vive, los lugares donde transita y sobre todo si uno conoce, todo el mundo en el barrio conoce algún árbol que ha quedado allí, que algún vecino ha tenido la voluntad de plantarlo y dejarlo en un lugar que es público, irlo sumando para ir poniendo poco a poco Montevideo en ese mapa de ciudades que tienen árboles frutales disponibles en las calles. Seguramente todos en América Latina piensen al instante en la capital paraguaya, en Asunción, clásica por sus naranjos en las calles y el olor bien particular que esto le da a su zona céntrica. Así que es meterse en Google Maps, buscar árboles frutales en las calles de Montevideo, verificar o descubrir qué es lo que hay en el barrio y si conocen alguno más, súmenlo, es bueno para todos. Nos vamos despidiendo por acá. Debo decirle hasta la próxima semana y fundamentalmente feliz Navidad. Nos reencontramos en 7 días. Que pasen bien. Este programa fue presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE,